Durante 10 años envié $5. Cero, cero, cero mensuales para que mis padres vivieran dignamente. Cuando regresé a México, encontré a mi padre pidiendo limosna y una carta escondida bajo el colchón reveló la verdad. El regreso. Me imaginé este momento 1000 veces. En la cabina del avión, con la frente pegada al vidrio frío y las nubes debajo como algodón sucio. Me lo imaginé el taxi doblando por la calle Hidalgo. El portón verde de la casa de mis padres. Mi mamá asomándose antes de que yo bajara. Limpiándose las manos en el delantal como siempre hace cuando está nerviosa de alegría. Me imaginé a mi papá parado en el umbral. Los brazos cruzados para no demostrar demasiado, pero con esa sonrisa chueca que solo sale cuando está orgulloso de verdad. Me imaginé la casa con la fachada pintada de nuevo. Quizás amarillo. Quizás blanco. Con las rejas que mandé pagar hace 3 años ya, opuestas, y sin ese óxido que había en las fotos viejas. 10 años imaginando ese regreso. 10 años, mandando $5,000 cada mes. Sin faltar uno. Habría sido más fácil no imaginar. Habría sido más fácil llegar con la mente en blanco, sin expectativas. Como adulto que ya sabe que la vida no funciona como en las películas, pero uno no puede apagar eso. Uno trabaja 70 horas a la semana en Houston, con las manos cortadas por el cemento y los pies ampollados dentro de las botas, y lo único que lo mantiene en pie es la imagen de para qué está haciéndolo, para eso, para ese portón verde, para esa sonrisa chueca. El taxi me dejó en la esquina de la calle Hidalgo porque la banqueta estaba bloqueada por un puesto. Gialoches. Bajé con mi maleta. Respiré el air de Morelia polvo. Tortilla caliente. Algo que no existe en ninguna otra ciudad del mundo, y que no tiene nombre, y empecé a caminar. Lo vi antes de que él me viera a mí. Estaba sentado en un cajón de madera frente a la entrada del Mercado Revolución. Con un vaso de plástico en la mano y la cabeza gacha. Llevaba una camisa que yo reconocí azul de cuadros, la que le compré en una tienda de segunda en Houston hace como 8 años, y mandé en un paquete, pero la camisa estaba deslavada, con un agujero en el codo derecho. Los zapatos eran de plástico negro, del tipo que venden 3 pares por $100 en los tianguis. Me detuve. El cerebro hace cosas raras en los momentos que no puede procesar. El mío buscó una explicación lógica, está esperando a alguien, salió a comprar algo y se sentó a descansar. ¿Hay alguna razón perfectamente sensata para que mi padre, el hombre, al que yo mandé $60,000 el año pasado, 180,000 en los últimos 3 años, esté sentado en un cajón frente al mercado con un vaso en la mano? Luego una señora pasó. Metió la mano a su bolsa y dejó caer una moneda en el vaso. Mi papá levantó la cabeza para decir, «Gracias». Me dio. Los dos nos quedamos inmóviles. Él con el vaso en la mano, yo con la maleta en el suelo, en medio de la banqueta, con la gente pasando a los lados como si el mundo siguiera girando con normalidad, como si no acabara de partirse en dos. Se me fue la voz. La busqué y no estaba. Fue él quien habló primero. Emilio dijo, «Solo eso». Mi nombre. Como si no estuviera seguro de que yo fuera real, me moví. No supe cuándo decidí moverme. Solo supe que de repente estaba hincado frente a él, con las manos en sus rodillas. Mirándole la cara de cerca por primera vez en 10 años, tenía más arrugas, los ojos más apagados. Con una nube grisácea en el izquierdo que no estaba antes, la piel de las manos es seca. Con las venas marcadas como cuerda vieja, popadía. «¿Qué está pasando?». No contestó de inmediato. Miró hacia un lado, luego hacia el suelo, luego al vaso que todavía sostenía. Lo puso detrás del cajón. Con cuidado, como avergonzado de que yo lo hubiera visto. «Nada». Hijo, dijo. Solo estaba tomando un poco el aire. Quise preguntarle qué hacía con el vaso. Quise preguntarle por la casa. Por el dinero. Por todo. Pero tenía la cara de un hombre que no quiere que le hagan preguntas en público. Y yo aprendí a reconocer esa cara desde niño, así que recogí mi maleta. Lo tomé del brazo con cuidado, me asusté de lo ligero que estaba.
como si los huesos se le hubieran vaciado por dentro, y lo llevé a caminar. No hablamos en los 4 bloques hasta la casa. La fachada no estaba pintada de amarillo ni de blanco. Estaba igual que en la última foto que me mandaron, que debía tener ya 4 o 5 años. El mismo gris desportillado. Las rejas que mandé pagar no estaban. El portón verde seguía siendo verde, pero con la pintura levantada en tiras. El jardín del frente, que mi mamá siempre tuvo lleno de macetas, tenía 2 tiestos quebrados y tierra seca. Empujé el portón. Entré. Mi mamá estaba en la cocina. La oí antes de verla el sonido del comal. El olor a frijoles refritos que siempre me llegó desde la infancia como una mano en el hombro. Cuando dobló la esquina y me vio parado en la sala, se cubrió la boca con las 2 manos. Dios mío, susurró. Se me adelantó antes de que yo pudiera llegar a ella. Me abrazó con los brazos flacos, apretando como si tuviera miedo de que me fuera a ir otra vez. Y yo la sostuve, y noté lo mismo que con mi papá, estaba más pequeña. No de estatura de todo, como si le hubieran quitado algo de adentro, y no lo hubieran repuesto. Ya llegué. Mamá, le dije al oído. Ya llegué. Ella no dijo nada. Solo apretó más. Pasamos esa tarde en la sala. Los 3. Con una jarra de agua de Jamaica que mi mamá preparó y con el televisor encendido a bajo volumen, porque nadie sabía bien qué decir, yo hablé de Houston, del trabajo, del apartamento que comparto con otros 2 compañeros de obra. Ellos hablaron poco. Mi papá respondía a lo que yo preguntaba con frases cortas, sin agregar nada. Mi mamá desviaba los temas cada vez que yo me acercaba a algo que olía a dinero, a casa, a gastos y las rejas. Papá, las que mandé pagar el año antepasado. Dijo, sí, quedó mal el presupuesto. Hijo, ya se arreglará. Quedó mal el presupuesto. $180 que mandé específicamente etiquetados para eso en un mensaje de WhatsApp que conservo en mi teléfono. No dije más. Lo anoté. Germán llegó a las 8 de la noche. Cuando mi mamá ya había servido la cena, entró como entra siempre sin tocar, empujando el portón con el hombro, saludando fuerte desde la puerta. 4 años mayor que yo, más ancho, con el mismo bigote de siempre pero con canas que antes no tenía. Hermano, me dijo, abriéndome los brazos. Lo abracé. El abrazo duró lo que duran los abrazos entre hombres que no se han visto en 10 años y que se quieren. 3 palmadas en la espalda. Un apretón. Listo. ¿Cuándo llegaste?, me preguntó. Sirviéndose frijoles sin esperar que alguien le dijera que podía servirse. Esta tarde, dije. ¿Cómo a las 3? ¿Y por qué no avisaste? ¿Te hubiera ido a recoger al aeropuerto? Lo miré. Era una pregunta normal. Era exactamente lo que uno dice cuando su hermano llega después de 10 años. Y sin embargo, algo en la manera en que la dijo demasiado tranquilo, demasiado sin sorpresa, me pareció raro. No pude identificar qué exactamente. Lo archivé. Cenamos. Germán habló mucho del trabajo, de unos conocidos en común, de que el equipo de fútbol del barrio ya no ganaba nada. Mis papás escuchaban más de lo que hablaban. Yo comí y observé. A las 10 de la noche, cuando Germán se fue y mis papás se preparaban para dormir, ayudé a mi mamá a poner sábanas limpias en mi cuarto de siempre. El cuarto estaba igual que cuando me fui, la misma cama angosta, el mismo closet de triple, el mismo calendario del 2014 que nunca quitaron de la pared, porque en la foto salía la Catedral de Morelia y a mi mamá le gustaba. Cuando jaló las sábanas para estirarlas, algo asomó por el borde del colchón. Una esquina de papel amarillenta, doblada en 4. Mi mamá lo vio al mismo tiempo que yo. Fue más rápida. Puso la mano encima antes de que yo pudiera alcanzarlo. Déjalo. Hijo, dijo, con una voz que no era la voz de siempre. Era más baja, más cansada. ¿Qué es? Mamá. Nada. Papelería vieja. Me quedé mirándola. Ella no levantó los ojos. Acomodó la sábana encima, aplastó el borde del colchón y siguió tendiendo la cama como si no hubiera pasado nada. Esa noche no dormí.
Me quedé acostado en la oscuridad con las manos detrás de la nuca, mirando el techo que conozco de memoria, la grieta, que corre desde la esquina noroeste hasta el centro, el manchón de humedad que tiene forma de bota, y fui contando cosas. Las rejas que no estaban, la ropa vieja de mi papá, el jardín sin macetas, la cara de mi mamá cuando llegué, que no era cara de alivio, sino de algo más complicado. Algo que se parece más al alivio de que por fin llegara alguien que sabe la verdad. $5,000 al mes. 10 años. $600,000. En algún lugar de esa casa había un papel que mi mamá no quería que yo viera, y mi hermano había llegado a cenar sin un gramo de culpa en la cara. Cerré los ojos. No para dormir. Para pensar con claridad, me levanté a las 2 de la mañana. No por decisión, simplemente el cuerpo no aguantó más estar quieto. Me senté en el borde de la cama. Encendí la linterna del teléfono sin hacer ruido. Y me quedé mirando el colchón. Pensé en no hacerlo. Pensé que había cosas que, una vez sabidas, no se pueden desaber. Y que quizás era mejor esperar a la mañana. Hablar con mis papás con calma. Encontrar una explicación sensata para todo. Luego pensé en mi papá sentado en ese cajón con el vaso en la mano. Metí los dedos bajo el colchón. El papel estaba doblado en 4. ¿Cómo lo vi? Lo saqué con cuidado, sin hacer ruido, y lo abrí sobre la cama. Era una carta. 4 páginas escritas a mano. Con la letra de mi papá, esa letra que aprendió en la escuela primaria y nunca cambió. Con las eses que parecen 2 y los palos de las Ls que se doblan al final. La tinta era azul. Pero en algunos párrafos había partes más claras, como si la pluma se hubiera quedado sin tinta, y él hubiera seguido apretando más fuerte para que saliera algo. Empecé a leer. Llegué al segundo párrafo, y tuve que parar, no porque no entendiera, sino porque entendí demasiado. Demasiado rápido. Y el cerebro necesita un segundo para aceptar que lo que está leyendo es real, y no es una pesadilla de esas que se sienten muy reales. Doblé la carta. La volví a doblar. La puse en el bolsillo de mi sudadera. Me quedé sentado en el borde de la cama hasta que empezó a clarear por la ventana. No lloré. No sentí rabia todavía. Sentí algo más parecido a lo que siente uno cuando está en la azotea de un edificio muy alto y se asoma, ese instante antes del miedo, cuando el cuerpo todavía no ha decidido qué hacer con la información de que el suelo está muy lejos. Cuando mi mamá se levantó a las 6 para hacer el café, yo ya estaba sentado en la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza vacía. Me miró. Yo la miré. Ella sabía que yo había leído la carta. Yo sabía que ella sabía. Ninguno de los dos dijo nada todavía. Ella sirvió el café en silencio. Puso el pan en la mesa. Se sentó frente a mí. Tomamos el desayuno como familia normal, con el radio de fondo y el ruido de la calle entrando por la ventana, pero debajo de esa normalidad, algo había cambiado ya para siempre. Yo tenía 4 páginas en el bolsillo que lo cambiaban todo, y tenía que decidir cómo usarlas. Afuera, un perro ladró 3 veces y se cayó. El sol empezaba a calentar las tejas del techo. En algún lugar del barrio, alguien encendió una moto y se fue. Mi papá salió de la recámara a las 7. Con la misma ropa de ayer, me saludó con una palmada en el hombro y se sirvió café. Los 3 desayunamos sin hablar de nada que importara. Yo guardé la carta cerca del corazón durante todo ese desayuno y decidí que antes de confrontar a nadie, necesitaba entender bien todo lo que había pasado. Necesitaba números, fechas, pruebas que no dependieran solo de la letra temblorosa de un hombre viejo que había tenido miedo de perder a sus hijos. Esa mañana, mientras mi mamá lavaba los platos y mi papá se quedaba dormido en el sillón con el radio encendido, yo abrí mi aplicación del banco. 120 transferencias. La primera de agosto del 2014, la última de julio del 2024, todas procesadas. Todas cobradas. Abrí el hilo de WhatsApp con mi hermano Germán y busqué el mensaje donde me dio el número de cuenta, enero del 2014. Oye, el papá ya no puede con el banco.
Yo te paso mi número para que me deposites y yo les doy el dinero. Así es más fácil. Así es más fácil. 10 años de así es más fácil. Copié el número de cuenta del mensaje. Lo comparé con los registros del banco. Coincidían hasta el último dígito. La cuenta nunca fue de mi papá. Lo que dicen los vecinos, salí a caminar después del desayuno con la excusa de comprar cigarros. Aunque yo no fumo desde los 22 años, necesitaba la calle. Necesitaba el ruido. El movimiento. Algo externo que me impidiera quedarme sentado en esa sala procesando lo mismo en círculos. Caminé 2 cuadras hacia el norte. Luego, doblé hacia la calle donde vive la comadre Rosario, que fue vecina de mi mamá por 30 años, y que sabe todo lo que pasa en el barrio antes de que le pase a quien le pasa. La encontré regando sus macetas en la banqueta. Con la manguera enrollada en el brazo como siempre, Emilio dijo, y me abrió los brazos con la manguera todavía goteando. «Qué bueno que ya llegaste». Me dijo. La abracé. Olía a jabón de lavanda. Igual que siempre. ¿Cómo han estado mis papás? Comadre, le pregunté mientras ella terminaba de cerrar la llave del agua. Hubo una pausa. No larga, solo el tipo de pausa que hace la gente cuando está decidiendo cuánto decir. Pues... empezó. Ya sabes cómo son los viejos. Mijo. Aguantadores. Tu mamá no se queja de nada. Y económicamente los han visto bien. Otra pausa. Germán siempre decía que tú eras muy ocupado, dijo. Con esa voz de quien repite algo que oyó muchas veces. Que mandabas lo que podías. Que a veces no alcanzaba. Que los tiempos estaban difíciles allá también. Lo que podías. Los tiempos estaban difíciles. $5,000 al mes, y los tiempos estaban difíciles. ¿Desde cuándo los ve así? Comadre, ¿desde cuándo andan apretados? Rosario me miró con los ojos entrecerrados. Calibrando. Mi hijo dijo al final, bajando la voz como si hubiera alguien escuchando. Yo pensé que tú sabías. Yo pensé que mandabas lo que podías, y que así estaban las cosas, pero si tú me estás preguntando así, con esa cara. Dígame lo que sabe. Comadre, tu papá lleva como 4 años saliendo al mercado con ese vasito. Yo lo vi la primera vez y se me heló la sangre. Pero le pregunté a tu mamá y me dijo que era voluntario. Que le gustaba salir y convivir con la gente. Hizo una pausa. Emilio. Tu papá nunca fue hombre de convivir con desconocidos en una esquina. No, no lo era. Y Germán pregunté. Germán viene a ver a tus papás. Dudó. De vez en cuando. A veces está semana sin venir. Se compró un carro nuevo el año pasado. Eso sí lo vi. Arroyo. Y esos bonitos. Se mordió el labio. Mijo. Yo no soy nadie para meterme en lo que no me llaman. Pero me alegra que ya estés aquí. Me despedí de Rosario y seguí caminando sin dirección fija. Un carro nuevo. Mis papás sin dinero para pintar la fachada. 4 años de vaso en la esquina del mercado. Caminé hasta el Parque Villalongín y me senté en una banca. Saqué el teléfono y empecé a construir la línea de tiempo en la aplicación de notas, no porque necesitara recordarlo. Me lo iba a recordar solo el resto de mi vida, sino porque necesitaba verlo escrito para terminar de creerlo. Enero 2014 Germán me pide que deposite en su cuenta para que sea más fácil. Agosto 2014. Primera transferencia. Umeigan. Noll Usto. 2014-2024 120 transferencias. Total. $6. $0 americanos aproximadamente. Cuenta a nombre de José Vargas pero número de cuenta de Germán. Mis papás sin mejoras en la casa. Sin ahorros visibles. Sin acceso real al dinero. Papá pidiendo limosna desde hace al menos 4 años. Germán carro nuevo. Sin deudas visibles. Lo guardé. Cerré el teléfono. Y luego me quedé mirando las palomas en el piso del parque, que picoteaban migajas de pan alrededor de una bolsa de plástico vacía, y pensé en algo que me costaba trabajo pensar, cuánto de esto era culpa de Germán, y cuánto era culpa mía, porque yo fui el que aceptó la propuesta, yo fui el que dijo, está bien. Mándame el número sin pedir ver la credencial del banco. Sin llamarle al banco directo,
sin verificar nada. Lo hice porque era mi hermano, porque llevaba 2 meses en Houston, trabajando de sol a sol, agotado. Y era más fácil decirle a Germán que se encargara, porque confiar en él me quitaba un problema de encima. Lo usé a él también. A mi manera, no de la misma manera. No con la misma consecuencia, pero yo también tomé el camino fácil y se lo dejé todo a alguien más. Y ese alguien más resultó no ser quien yo creía. Eso no lo absuelve. Pero tampoco me absuelve del todo a mí. Me levanté de la banca. Tenía que ir a casa. Tenía que hablar con mi mamá. La encontré en la recámara, doblando ropa en silencio. Mi papá estaba en el patio, sentado en una silla de plástico con el radio portátil, como hace siempre a esa hora. Cerré la puerta de la recámara detrás de mí. Mi mamá me miró y supo. Dejó de doblar. Siéntate. Mamá, le dije. Emilio, por favor. Se sentó en el borde de la cama. Yo me senté en la silla que está frente al tocador, la misma donde mi mamá se sentó a peinarme cuando era chico. ¿El dinero llegó alguna vez? Mamá, pregunté. Jimmy, la verdad, no me importa lo que Germán haya dicho o lo que quisieran protegerme. Necesito saber. Ella tardó en contestar. Juntó las manos en el regazo. Las apretó. Las soltó. Los primeros 2 meses llegó, dijo al fin. Germán nos traía un sobre. Decía que eras tú el que mandaba. Hizo una pausa. Al tercer mes dijo que tuviste un problema, que el trabajo se puso difícil, que iba a ser menos. Al cuarto mes dijo que nada, que ya habías encontrado manera de estabilizarte, pero que los gastos allá eran muy altos, que mandabas lo que podías. Sentí el estómago cerrarse. ¿Y ustedes le creyeron? Emilio dijo, con una voz que no era reproche sino algo más cansado. Era tu hermano. ¿Por qué íbamos a pensar que...? Intentaron llamarme. Germán decía que no te llamáramos cuando estabas en el trabajo, que te metías en problemas si el teléfono sonaba en obra. Se le quebró la voz un poco, y cuando yo intenté una vez, él estaba aquí y me dijo que ya había hablado contigo, que estabas bien, que te dejara descansar. Cerré los ojos 2 segundos. Germán controlando el teléfono. Germán poniendo el horario de las llamadas. Germán siendo el filtro entre mis papás y yo durante 10 años, construyendo una versión de mí, un hijo que manda poco, que está muy ocupado, que no puede hablar para que ellos no sospecharan, para que yo no supiera, para que el dinero siguiera fluyendo hacia él sin que nadie lo interrumpiera. Mamá, dije, yo mandé $5,000 cada mes, sin faltar uno. Desde agosto del 2014 hasta el mes pasado, ella me miró. La vi procesar eso. Vi el momento exacto en que los números aterrizaron, no $200, no 500. No lo que un hijo sacrificado manda cuando puede. 5,000. Cada mes. 120 meses. Dios mío. Susurró. Tengo los registros. Cada transferencia. Puedo mostrártelos. Ella negó con la cabeza despacio. No negando lo que yo decía, sino negando algo más adentro. Algo que apenas estaba empezando a entender el tamaño de... ¿Por qué no dijeron nada?, pregunté. Cuando vieron que la casa no mejoraba, que el dinero no alcanzaba. ¿Por qué no me llamaron de todas formas? Tu papá lo intentó una vez, dijo. Muy bajo. Consiguió el teléfono de un vecino tuyo allá, de un señor que fue al mismo pueblo de aquí. Le pidió que fuera a verte. Levantó los ojos hacia mí. Nunca llegó. Pensé. Y entonces lo recordé, un hombre en el pasillo del edificio, hace como 6 años, que preguntó por mí y que yo creí que era el casero de otro apartamento equivocado. Le dije que no era quien buscaba y cerré la puerta. No era el casero equivocado. Era el último intento de mi papá de comunicarse conmigo por fuera del control de Germán. Y yo cerré la puerta. Lo recordé, dije. Mi mamá no dijo nada. No tenía que decir nada. Nos quedamos sentados en silencio un momento. Afuera. Se oía el radio de mi papá. Una canción de Juan Gabriel. De las lentas. La carta que está bajo el colchón, dije al final. Ella cerró los ojos. La leí. Mamá. Anoche, cuando los abrió,
Tenían brillo. Iba a mandártela, dijo. Varias veces tu papá la iba a mandar. Pero Germán revisaba el correo y no sabíamos otra manera. Y luego tu papá dijo que ¿para qué? Que si ya no había remedio para lo perdido. ¿Ya le cuarto la voz? La guardé yo debajo del colchón porque no me atreví a tirarla. Era lo más honesto que tu papá había escrito en su vida. Me paré. Caminé los 2 pasos que había hasta donde ella estaba sentada, me hincé delante de ella como lo había hecho con mi papá en el mercado. Y le tomé las manos. Ya llegué. Mamá, dije. Ya estoy aquí. Ella me apretó las manos con una fuerza que no esperaba de ella. De alguien que pesa lo que pesan los años de cargarse sola. No lo odies, dijo. Y yo supe que hablaba de mi papá. No de Germán. Tuvo miedo. Nada más tuvo miedo. Lo sé, dije. Pero lo que pensé fue otra cosa. Lo que pensé fue que el miedo de mi papá le había costado 4 años de un cajón frente al mercado y que el miedo siempre les cuesta más a los que menos pueden pagarlo. Saqué la carta esa tarde. Cuando mi papá se quedó dormido en el sillón y mi mamá salió a la tienda de la esquina, me senté en la mesa del comedor con las 4 páginas extendidas frente a mí y las leí de nuevo. Esta vez despacio. Sin la neblina del shock de la madrugada anterior, la letra de mi papá. Mi papá que llegó a 4º de primaria y que aprendió a escribir cartas porque de joven le escribía a mi mamá cuando ella se fue un año a Guadalajara a trabajar. Esa misma letra que tiene las S raras y los palos doblados, empezaba sin encabezado. Sin querido hijo. Solo empezaba. Como si hubiera estado guardando las palabras tanto tiempo, que cuando las soltó no hubo manera de organizarlas. Emilio, voy a escribirte esto porque hay cosas que no sé cómo decirte de frente, y porque ya estoy viejo. Los viejos tenemos miedo de que se nos acabe el tiempo antes de que se presenten las oportunidades. Hace 3 años supe lo que hizo tu hermano. No te voy a explicar cómo lo descubrí porque eso no importa. Lo que importa es lo que hice después, y eso sí tengo que contártelo, porque es lo que más vergüenza me da. Hizo una pausa en el texto. Eso se nota porque la siguiente línea empieza con más espacio, como si hubiera dejado la pluma y la hubiera recogido después de pensar. Cuando lo confronté, Germán me dijo que necesitaba el dinero para pagar unas deudas. No me dijo cuánto había tomado. Yo tampoco pregunté porque tuve miedo de saber el número completo. Me dijo que te lo devolvería poco a poco. Que no te dijera nada, porque si te enojabas con él, se rompía la familia. Emilio. Yo cometí el error más grande de mi vida en ese momento. Le creí. O quizás no le creí. Quizás solo elegí no saber. Que es diferente, pero tiene el mismo resultado. Seguimos viviendo así. Germán dejó de venir tan seguido. El dinero nunca llegó. Yo seguí callado. La siguiente parte estaba escrita con menos espacio entre palabras, como si el pulso se le hubiera acelerado mientras escribía. Lo que más me cuesta no es haber pasado trabajos. Los trabajos los aguanta uno. Lo que más me cuesta es que tú allá te partiste el lomo pensando que nosotros estábamos bien. Que la casa estaba mejor. Que nosotros comíamos bien y no nos faltaba nada. Eso es lo que no me puedo perdonar. Dejarte creer una mentira por tanto tiempo porque yo no tuve el valor de decirte la verdad. ¿Tu mamá no sabe que te estoy escribiendo esto? Si lo supiera me iba a decir que no. ¿Que para qué revolver? Que las cosas ya como están. Pero yo ya estoy muy cansado de cargar esto. No te pido que perdones a tu hermano. Eso es tuyo. Te pido que no nos odies a nosotros por haber tenido miedo. Tu papá que te quiere. Las últimas 3 palabras estaban escritas más grandes. Como si las hubiera querido subrayar, pero se había quedado sin espacio. Doblé las páginas. Las puse sobre la mesa frente a mí y me quedé mirándolas. No sé cuánto tiempo estuve así. El reloj de la cocina marcaba con ese sonido que tienen los relojes de pila, ese tic-toc que en el silencio suena más fuerte de lo que debería. Pensé en los años, en las semanas de 70 horas, en el invierno del 2017 cuando tuve bronquitis y fui a trabajar igual porque si no iba no cobraba. Y si no cobraba el quinto no llegaba a tiempo. Y si el quinto no llegaba, pensaba que mis papás iban a pasar apuros ese mes. Estuve en obra 3 semanas con fiebre, con una tos que me partía el pecho. Y no falté un día. Ese mes también se lo quedó Germán.
y el mes de la bronquitis, y el mes que murió mi abuelo paterno, y yo no pude venir al entierro porque no tenía para el pritios boleto, y pensé que al menos el dinero de ese mes llegaría a tiempo para los gastos del funeral. Germán lo cobró igual. Sentí algo moviéndose en el pecho. No era llanto. Era algo más sólido que el llanto. Más difícil de sacar. El tipo de cosa que se asienta y se queda. Escuché la llave en el portón. Mi mamá regresando de la tienda, recogí la carta. La guardé en el bolsillo. Cuando mi mamá entró a la cocina a guardar lo que había comprado, salí al patio donde mi papá seguía en el sillón de plástico. Ahora despierto. Con el radio apagado y los ojos fijos en el muro del fondo, me senté en la silla que estaba junto a él. No di nada de entrada. Solo me senté. Mi papá me miró de reojo. Luego, volvió a mirar el muro. Ya leíste, dijo. Tan directo. Sin rodeos. Sí, dije. Asintió una vez. Despacio. Ya sé que debí. Empezó. Papá lo interrumpí. Con cuidado. Hoy no. Hoy no hace falta. Se quedó callado. ¿Está bien?, pregunté. Me miró. Los ojos con esa nube en el izquierdo. ¿Ahorita que llegaste? Sí, dijo. Pusimos el radio. Escuchamos la tarde entera sin hablar de nada que pesara. La brisa movió las hojas del limonero que está en la esquina del patio y que nadie ha podado en años. Un gato callejero que mi mamá alimenta asomó la cabeza por la bardita y se quedó mirándonos un rato. Era una tarde como cualquier otra, excepto que no lo era. Germán llegó esa noche sin avisar. Como la anterior, entró con 2 bolsas de la tienda Pan. Refresco. Papas y las puso en la mesa de la cocina como quien hace un favor. Traje algo para la cena, dijo. Mi mamá le agradeció. Mi papá asintió desde el sillón. Yo estaba sentado en la mesa del comedor con mi teléfono, revisando nada en particular. Lo observé moverse por la cocina, abriendo el refrigerador, sacando platos, hablando con mi mamá sobre algún conocido del barrio que había abierto una taquería nueva, completamente normal, completamente en su papel de hijo presente, de hermano mayor que viene a ver a los viejos, de hombre de bien. Era bueno. Hay que admitirlo, era muy bueno en esto. Oye, me dijo, sentándose frente a mí con un refresco en la mano, ¿cuánto tiempo te quedas? No sé todavía, dije. ¿Y el trabajo? ¿Te dieron permiso o qué? Tomé vacaciones acumuladas. Asintió. Está bien que vengas, dijo. Los viejos te extrañaban mucho. Lo miré a los ojos. Él me sostuvo la mirada sin problema. Sin parpadeo extra. Sin tensión en la mandíbula. Nada. O era inocente, lo cual era imposible dado lo que yo tenía en el teléfono y en el bolsillo, o llevaba tanto tiempo creyendo su propia versión de los hechos que ya no le producía ninguna incomodidad. Sí, dije. Ya me di cuenta. Cenamos. Germán Hoblu. Mis papás escucharon. Yo comí. Cuando Germán se fue a las 10:30 y mis papás se fueron a dormir, me quedé en la mesa del comedor con el teléfono y busqué un número. Marqué al banco. A la línea de atención a clientes. Eran las 11. Pero la línea es 24 horas. Tardé 40 minutos en navegar los menús automáticos y hablar con 2 personas distintas, pero al final conseguí lo que necesitaba. Confirmación oficial de que la cuenta con ese número no estaba registrada a nombre de José Vargas Mendoza, que es el nombre completo de mi papá. Estaba registrada a nombre de Germán Alejandro Vargas Mendoza. Mi hermano, mismo apellido, diferente nombre de pila. Me mandaron la confirmación al correo. La guardé. Esa noche sí dormí. Aunque no mucho. Cuando uno ya sabe todo lo que tiene que saber, el cuerpo se relaja un poco porque ya no necesita estar en guardia buscando información. Lo que viene después es diferente. Ya no es búsqueda. Es decisión. ¿Qué hago con esto? Tenía la carta. Tenía los registros bancarios. Tenía la confirmación del banco. Tenía el testimonio de mi mamá. Aunque ella nunca lo llamaría así, podía ir con un abogado. Podía denunciar. Podía hacer que Germán enfrentara consecuencias legales, fraude, abuso de confianza. Son términos que suenan fríos, pero que describen exactamente lo que pasó. También podía no hacer nada de eso. Podía hablar con él.
Solo hablar, no porque mereciera la suavidad, sino porque mis papás todavía vivían en la misma ciudad que Germán. Y si yo convertía esto en algo legal y público, ellos iban a vivir el resto de sus años en el centro de ese escándalo. Mi mamá iba a cargar con eso. Mi papá, que ya estaba débil, iba a cargar con eso. Ellos no merecían eso tampoco. No había una salida limpia. Nunca la hay cuando el problema está dentro de la familia. Lo decidí antes de quedarme dormido, iba a hablar con Germán. Chara a chara. Sin mis papás. Sin grabaciones. Sin abogados todavía. Solo los dos, y iba a ver qué quedaba después de esa conversación para decidir qué hacer con el resto, el peso de la sangre. Le mandé un mensaje a Germán a las 7 de la mañana. Oye, ¿tienes tiempo hoy? Quiero tomar un café contigo. Solos. Respondió en 10 minutos. Claro, hermano. ¿A qué hora? Quedamos a las 11 en el Café Catedral, que está en el centro histórico, y donde fuimos muchas veces de jóvenes cuando teníamos 200 pesos entre los dos, y queríamos sentirnos importantes pidiendo capuchino. Llegué primero. Me senté en la mesa del fondo, de espaldas a la pared, con vista a la puerta. No lo hice por estrategia, lo hice porque desde niño me enseñaron que el que llega primero escoge el lugar. Y ese hábito no se va. Pedí un americano. Puse sobre la mesa, boca abajo, mi teléfono. En el bolsillo llevaba la carta de mi papá. Germán entró a las 11:04, con los lentes de sol todavía puestos aunque adentro no hacía sol. Se los quitó cuando me vio. Sonrió. Levantó la mano. Pedido café. Intercambiamos 10 minutos de conversación normal. El trabajo. El barrio. Una historia sobre un primo que yo casi ni recordaba. Germán es buen conversador. Siempre lo fue. Tiene esa habilidad de hacer que cualquier silencio parezca deliberado, de nunca verse incómodo. Cuando el mesero se alejó después de traer su café, puse el teléfono sobre la mesa, boca arriba, con los registros bancarios en pantalla. Germán Díaz, quiero mostrarte algo. Lo miró, leyó, sus ojos recorrieron los números una vez, luego otra. No dijo nada. 120 transferencias, dije. Desde agosto del 2014. $5,000 cada mes, todos cobrados desde una cuenta que está a tu nombre. No al de mi papá. Silencio. Tengo la confirmación del banco Seguí. Por escrito, el número de cuenta que tú me diste en enero del 2014 nunca estuvo registrado a nombre de José Vargas Mendoza. Siempre fue tuyo. Germán envolvió las dos manos alrededor de su taza. No me miraba a mí. Miraba el café. ¿Cuánto te queda de eso?, pregunté. ¿Cuánto tienes guardado todavía? Nada. Germán levantó los ojos. Lo que vi no fue lo que esperaba. Esperaba miedo. O calculación. O la cara de quien está buscando una salida. Lo que vi fue algo más parecido al agotamiento. Como si él también llevara mucho tiempo cargando algo. No tengo nada guardado, dijo. Todo lo gastaste. No todo fue para mí, dijo. Y en su voz había algo que sonaba peligrosamente a argumento. No a disculpa. ¿Ah? No. También pagué cosas de la casa. El recibo de la luz cuando no les alcanzaba, medicamentos para mi papá cuando se enfermó del estómago ese año. Mandé a arreglar el boiler. Para lo interrumpí. Se cayó. Germán. $600,000. En 10 años. Si hubieras gastado 200 pesos diarios en mis papás, que no es lo que pasó, pero pongámonos generosos. En 10 años serían $730,000 pesos. Al tipo de cambio actual son quizás $35,000. Hice pausa. ¿Dónde están los otros 560? ¿Y 5,000? El número en voz alta sonó diferente. A Germán también le sonó diferente. Vi cómo el músculo de la mandíbula se tensó. Los precios suben, dijo. Sin convicción. No tanto. Silencio largo. ¿Por qué? Germán, pregunté. No con rabia. Con genuina curiosidad. Porque todavía no terminaba de entenderlo. ¿Por qué desde el principio? ¿Por qué no 2 años después cuando se te acabó el dinero o lo que sea? Sino desde el tercer mes,
Fue la primera pregunta que lo movió de verdad. Vi algo cruzarle la cara que no era defensivo, sino más viejo, más herido. Porque dijo, y luego se detuvo, dímelo, porque volvió a empezar cada mes llegaba ese maldito dinero con tu nombre, con el nombre de Emilio. ¿El que se fue? ¿El que triunfó? El que manda a su familia. Y yo estaba aquí. Yo me quedé. Yo fui el que llevó a papá al médico cuando se cayó en el baño. Yo fui el que estuvo cuando mamá tuvo la operación de vesícula. Yo fui el que... Paradí otra vez. Pero más suave. Me miró. Yo sé que estuviste, dije. ¿Y si me hubieras pedido dinero para eso? Te lo mando. Sin dudarlo. No se trata de pedir, dijo. Y ahí estaba el núcleo de todo. Se trata de que tú te fuiste y mandas dinero, y eso te convierte en el bueno, y yo me quedo y estoy aquí. Y eso no vale nada. No contesté de inmediato, porque lo entendí. No lo justifiqué. No puedo justificar 4 años de un cajón frente al mercado. No puedo justificar mi mamá pasando vergüenzas. Pero lo entendí. El resentimiento del que se queda. La sensación de que el sacrificio visible, el que se ve desde lejos, el que llega en transferencia bancaria pesa más que el sacrificio invisible del que está ahí, es una mentira. Pero es una mentira que duele real. ¿Y robarte el dinero te hizo sentir que valías más? Pregunté. No lo dije con crueldad. Lo pregunté en serio. Germán tardó. No dijo al final. Muy bajo. Me hizo sentir que al menos tenía algo. Nos quedamos en silencio. El café a mis costados se enfriaba. En la mesa de junto, una pareja de turistas tomaba fotos de la arquitectura del techo. Saqué la carta del bolsillo. La puse sobre la mesa. Esto lo escribió mi papá, dije. Lo guardó debajo del colchón porque no podía mandártelo. Te lo voy a leer. Emilio, te lo voy a leer. Lo leyó él solo. En silencio. Porque se la pasé y no la tomé de regreso. Lo vi recorrer las páginas. Vi el momento en que llegó a la parte donde mi papá describía cómo lo confrontó y lo que Germán le dijo. Vi algo cambiar en su cara. Cuando terminó, dobló las páginas y las puso sobre la mesa. El papá ya lo sabía, dijo. Desde el año 7 confirmé, y no te dijo nada. No. Germán asintió despacio. Con los ojos en la mesa, porque le dije que si lo decía se rompía la familia, dijo. No era pregunta. Sí. ¿Lo usé a él también? Sí. Otro silencio. Pero este era diferente a los anteriores. Los anteriores eran silencios de hombre que está calculando. Este era el silencio de alguien que acaba de ver algo de sí mismo que no le gusta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Depende de ti, dije. Escúchame bien, esto no se va a quedar como está. Mis papás van a tener dinero. Real. En una cuenta, a nombre de mi papá. Con mi papá presente en el banco, no más intermediarios. De acuerdo, dijo. Sin resistencia. ¿Y lo que tomaste seguí? No te voy a decir que mañana me lo devuelves porque sé que no puedes, pero sí me vas a decir cómo y cuándo. Y lo vamos a poner por escrito con un notario. Y si no, lo miré. Si no, uso todo lo que tengo y le cuentas tu historia a un juez. No lo dije en tono de amenaza. Lo dije en tono de información. ¿Qué es peor? Germán asintió una vez. ¿Cuánto tiempo me das?, preguntó. 2 semanas para que me traigas una propuesta de pago. ¿Una que sea real? No un número que inventaste. Y mis papás van a saber. Era la pregunta que yo sabía que iba a hacer. Eso dije, ya no lo puedes controlar tú. Se le tensó la cara. Emilio. Si papá se entera del monto completo, Germán lo interrumpí. Mi papá ya lo sabe. Él lo confrontó a los 7 años y tú lo convenciste de quedarse callado. Lo que él no sabe es que yo ya sé. Eso se lo voy a decir yo. En mis términos, cuando yo decida, apagó los ojos. ¿Puedo hablar con ellos?, preguntó. No te lo voy a impedir. Son tus papás también. Pero si usas esa conversación para influir en lo que ellos me digan a mí o para sembrar dudas sobre lo que yo ya sé, eso también va al juez. Se levantó para irse. Dejó su café a la mitad. Germán lo llamé antes de que se alejara. Se detuvo. Ella me dijo que lo que más le dolía no fue el dinero, dije. Fue lo que inventaste de mí, que yo era el que no mandaba. El que se olvidó de ellos.
El que ya tenía su vida y no miraba atrás, le quitaste 10 años de poder enorgullecerse de su hijo. No respondió. Salió. Me quedé con el café frío y la carta doblada sobre la mesa. Afuera, por el ventanal del café, la catedral de Morelia estaba igual que siempre enorme. Indiferente. De piedra color rosa, que el sol de mediodía volvía casi naranja. Pedí otro café. Y me permití, por primera vez desde que llegué, sentir todo lo que había estado guardando. No lloré en el café. Tampoco en el taxi de regreso. Lloré en el baño de la casa de mis papás, con el grifo abierto para que no se oyera. Durante unos 4 minutos, el tipo de llanto que no es triste, sino que es el cuerpo botando presión, como cuando se abre una válvula. Luego me lavé la cara, me miré en el espejo. Y pensé, ¿qué voy a hacer ahora? No con Germán, eso ya estaba definido, sino con el resto. Con la parte que era mía, con los 10 años en que fui el hijo que manda dinero, y cree que con eso alcanza, con el hombre en el pasillo que cerré sin escuchar, con todas las veces que no llamé yo primero porque Germán ya había dicho que estaban bien. Hay culpas que no se pueden dividir en partes iguales. La de Germán era la más grande. Por mucho. Pero la mía también existía, y era mía. No podía ponérsela a nadie más. Lo que un padre no pudo decir. Esa noche esperé a que Germán no estuviera. A las 8 de la noche, cuando mi mamá ya había recogido la cocina, y mi papá estaba en la recámara con el radio encendido. Entré y cerré la puerta detrás de mí. Mi papá levantó los ojos. Tenía el radio en el buró, sintonizado en una estación de música antigua, los de esas que pasan rancheras y boleros intercalados sin mucho criterio pero con mucho volumen. Lo apagó cuando me vio entrar. ¿Ya hablaste con él?, preguntó. Sí, asintió. No preguntó cómo había ido. Los padres reconocen cuando sus hijos ya tienen la cuna. Información completa y ya no necesitan que les expliquen nada. Me senté en la cama. A su lado, saqué la carta del bolsillo. Papá, die. Te la voy a leer. No porque no la haya leído, sino porque quiero que la escuches tú también. Quiero que sepas que yo la leí completa y que aquí estoy. Mi papá me miró con los ojos un poco brillantes. Asintió una vez. Empecé a leer su propia letra, su propia voz transcrita en papel, sonando en la voz de su hijo menor en la recámara de la casa, que no había cambiado en 10 años. Emilio, voy a escribirte esto porque hay cosas que no sé cómo decirte de frente. Leí despacio, sin saltarme nada, sin cambiar el tono en las partes difíciles, la parte donde confiesa que supo y no dijo nada, la parte donde dice que eligió no saber, que quizás no le creyó pero eligió no saber, que es diferente, pero tiene el mismo resultado. Mi papá escuchó con los ojos cerrados, las manos sobre las rodillas, quietas, la boca apretada en esa forma que tienen los hombres que se criaron con la idea de que llorar en público no se hace. Aunque estén solos con su hijo en su recámara, cuando llegué al final tu papá que te quiere hubo un silencio largo. Doblé las páginas. Las puse sobre el buró. Mi papá abrió los ojos. Tuve miedo, dijo. Solo eso. Una sola oración. Lo sé. Papá, no quería que se perdieran. Los dos. Hizo una pausa. Un padre no puede elegir entre sus hijos. No tenías que elegir, dije. Germán tomó esa decisión él solo. Tú no eres responsable de lo que él hizo. Pero sí soy responsable de haberme callado. No lo contradié, porque era verdad y porque mi papá lo sabía. Y a veces lo más respetuoso que uno puede hacer es no quitarle a alguien la responsabilidad que él mismo ya reconoció como suya. Y ahora preguntó. Ahora dije, mañana vamos al banco. Tú y yo abrimos una cuenta nueva a tu nombre. Tu presente. Tú con tu credencial. Y desde el mes que viene el dinero llega ahí. Mi papá me miró. Sin Germán, sin nadie de intermediario. Se quedó callado un momento. Y él preguntó, con una voz que no era ni enojo ni tristeza, sino algo intermedio. Algo que no tenía nombre claro. ¿Qué va a pasar con él? Eso también lo vamos a hablar, dije. Pero no hoy. No quiero que vaya a la cárcel, dijo. Directo. Sin dudar.
Lo miré. Y no pude encargarme de ese deseo suyo. No pude prometerle nada. Pero tampoco pude decirle que no. Así que dije la verdad. No sé todavía qué va a pasar con él. Papá, eso va a depender de lo que él decida hacer en los próximos días. Pero yo no voy a tomar ninguna decisión sin hablar contigo primero, asintió. Luego me extendió la mano. No para apretármela, sino con la palma hacia arriba. Como cuando era niño y él me daba algo. No tenía nada en la mano. Era el gesto solo. Lo entendí de todas formas. Puse mi mano sobre la suya. Nos quedamos así un momento. El cuarto en silencio. La lámpara del buró encendida, con esa luz amarilla tibia. El radio apagado por primera vez en la tarde. ¿Sufriste mucho allá?, preguntó de repente. Sin contexto. Pero yo supe exactamente a qué se refería a los 10 años. No a un momento específico. No de la manera que tú crees. Papá día. Trabajé mucho. Me cansé mucho. Pero no estaba mal. Estaba bien. Pero estaba solo. Me detuve. A veces, eso es lo que más me pesaba, dijo. No el dinero, sino pensar que estabas allá solo, y nosotros aquí solos, que el que tendría que habernos unido nos separó más todavía. No supe qué responder a eso. Así que no respondí, solo me quedé con la mano encima de la suya hasta que él cerró los ojos y su respiración se fue, haciendo más pareja, más profunda. Y supe que se había quedado dormido. Lo agopé. Apagué la lámpara. Salí sin hacer ruido. Mi mamá estaba en la sala, tejiendo. Levantó los ojos cuando me vio salir de la recámara. ¿Están bien?, preguntó. Sí. Se me quedó mirando. Y tú dijo. También. No me creyó del todo. Pero asintió. Y eso estuvo bien. A veces no hace falta que te crean del todo. Hace falta solo que te dejen seguir. Me senté solo en el sofá. Ella siguió tejiendo. Yo me quedé ahí sin hacer nada en particular. Solo sintiendo el peso de la tarde. El peso de los días. El peso de los 10 años, comprimiéndose en algo que cabía en ese cuarto pequeño con el sofá de tela, azul, y la mesita de centro con la mantelería bordada que mi mamá pone desde que yo tengo memoria. ¿Me vas a contar qué hablaron tú?, y Germán preguntó. Sin dejar de tejer. En algún momento sí dije. Esta noche no. Está en problemas. Pensé en cómo responder eso. Está en un momento en que tiene que tomar decisiones importantes, dije al final. Mi mamá procesó eso. Sus manos seguían moviéndose aguja. Hilo. Vuelta. Siempre fue así de complicado, dijo. No sobre Germán, sino sobre la situación. Sobre las familias. Sobre cómo son las cosas. Desde que eran chicos, tú eras el fácil, y él era el difícil. Y yo pensé que cuando crecieran eso, se iba a equilibrar. Y no se equilibró. Se complicó más, dijo. Simplement. Las cosas nunca se simplifican con el tiempo. Emilio. Nada más uno aprende a cargarlas de diferente manera. Pensé en eso. Era la cosa más honesta que me había dicho alguien en días. Quizás en semanas, mamá dije. Tú me odias por no haber venido antes. Paró de tejer. Me miró. ¿Cómo te voy a odiar?, dijo. Con un tono que mezclaba incredulidad y algo muy parecido al dolor. Tú eres mi hijo. Eso no es una respuesta. Sí es una respuesta, dijo. Que seas mi hijo es la respuesta completa. Guardé silencio. Pero me guardas algo, insistí. Algo de resentimiento. Aunque sea chiquito. Ella tardó. Eso fue suficiente para saber que la respuesta era más complicada que un no simple. Me duele que no hayas venido antes, dijo al fin. No te echo la culpa. Porque sé que Germán se encargó de que no supieras cómo estábamos. Pero me duele de todas formas. Eso no es tu culpa. Y aún así me duele. Gracias por decirme la verdad. ¿Para qué sirven los hijos si no les puede uno decir la verdad? Sonreí un poco. Era la primera vez que sonreía de verdad desde que llegué. Ella retomó el tejido. ¿Te vas a quedar un tiempo?, preguntó. Me quedo lo que haga falta, dije. Y lo decía en serio. No sabía cuánto era eso todavía. Pero lo decía en serio. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, fui al banco con mi papá.
No sé si alguien que no ha visto a su padre en 10 años puede entender lo que es caminar media cuadra con él en la mañana. Mi papá camina despacio ahora, con cuidado, mirando el piso antes de dar cada paso porque la acera de esta colonia tiene baches y él ya no confía en su equilibrio. Le ofrecí el brazo y lo tomó sin hacer drama de que lo tomaba. En el banco tardamos casi 2 horas. La señorita que nos atendió era paciente y repetía las instrucciones cuantas veces hacía falta. Mi papá firmó donde había que firmar. Pusimos su credencial, pusimos su huella. Cuando salimos, mi papá tenía en la mano una tarjeta nueva. A su nombre. Con su foto. Con su número. La sostuvo un momento antes de guardársela en el bolsillo del pantalón. Nunca había tenido una. Así dijo. No dijo más. Pero no necesitó decir más. Caminamos de regreso despacio. Él mirando el piso, yo mirando la calle, el sol de las 11 pegando en las paredes color tierra de las casas antiguas del centro. A mitad del camino se paró en un puesto de jugos. Me miró. «Me invitas uno», dijo. «Lo que quieras». Pidió naranja con zanahoria. Yo pedí igual. Nos quedamos en la banqueta bebiendo el jugo con los ojos en la calle, sin hablar. Era una mañana completamente ordinaria. Eso era exactamente lo que necesitábamos. Germán llegó 4 días después con una hoja de papel doblada. Era una propuesta de pago. Número real. Plazo real. No lo que había tomado completo, eso tomaría más tiempo, del que cualquiera de nosotros quería calcular. Pero era un inicio honesto. Sin números inventados para parecer generoso, nos sentamos en la sala. Mis papás presentes. Los dos. Germán lo propuso así, y yo estuve de acuerdo. No iba a hacer esto a escondidas de ellos. Germán habló primero. Explicó. No con rodeos. No con excusas largas, explicó lo que hizo. El monto aproximado. El tiempo. Su voz era plana. Controlada. Del tipo que usa la gente cuando está diciendo algo que le costó mucho trabajo decidir decir. Mi mamá escuchó sin moverse. Mi papá escuchó con los ojos en el suelo, cuando Germán terminó. El silencio duró casi 1 minuto completo. Fue mi papá quien habló. ¿Por qué preguntó? Una sola palabra. La misma que yo le había hecho a Germán en el café. Germán miró a mi papá. Porque tenía resentimiento, dijo. Y lo usé de excusa para hacer algo que no tenía excusa. Mi papá asintió. Solo asintió. Mi mamá chaparú. Fue a la cocina. Escuchamos el ruido del agua. De los vasos. El sonido mecánico de cuando alguien hace algo con las manos para no hacer algo con las palabras. Germán me pasó la hoja de papel. La leí. La doblé. La guardé. Esto va a un notario mañana, dije. ¿Tú y yo? Firmado. Con testigos. ¿De acuerdo? Y si en algún momento dejas de cumplir, ya sabes lo que sigue. De acuerdo. No hubo abrazos. No hubo perdón declarado. No hubo la escena de telenovela donde el malo llora y el bueno lo abraza y la familia queda sana y salva como si nada hubiera pasado. Germán se fue a las 7. Mis papás se fueron a la recámara. Yo me quedé en la sala solo. Con la hoja de papel encima de la mesita. No era suficiente. Nunca iba a ser suficiente como reparación. $600,000 no se reponen con un plan de pagos y una firma. 4 años de cajón frente al mercado no tienen equivalencia monetaria. 10 años de mentiras construidas alrededor de una imagen falsa de mí no se borran porque Germán diga que tuvo resentimiento y lo usó de excusa, pero era lo que había. Y era más de lo que yo esperaba cuando llegué hace una semana con mi maleta y vi a mi papá con un vaso en la mano. La noche antes de irme porque tuve que irme. El trabajo no esperaba para siempre, y acordamos que yo volvía en 3 meses. Esta vez sin avisar con anticipación. Esta vez sin dejar que nadie filtrara la información de que llegaba. Nos sentamos los 3 a cenar. No fue una cena especial. Mi mamá hizo arroz rojo. Frijoles de olla. Tortillas hechas a mano. Lo mismo de siempre. Lo mismo de cuando yo tenía 10 años y no me imaginaba que algún día iba a estar sentado en esta mesa desde el otro lado de 10 años. Mi papá comió despacio pero con apetito. Eso ya era diferente a cuando llegué. Comía con más apetito. Como si el simple hecho de saber que el dinero iba a llegar directo a
Su cuenta le hubiera devuelto algo que no era hambre, sino otra cosa. Algo que se parece más a la dignidad. Hablamos de cosas sin peso, el gato que mi mamá sigue alimentando. ¿Un vecino que renovó su local? El partido de la selección que venía el fin de semana, al final de la cena. Cuando mi mamá levantó los platos, mi papá se quedó conmigo en la mesa. Me miró. ¿Vas a estar bien allá?, preguntó. La misma pregunta de siempre, la pregunta que me hacía cuando tenía 16 años y me iba de campamento, cuando tenía 22, y me fui por primera vez a Houston, con una mochila y $200 en el calcetín. Sí. Papá, voy a estar bien. ¿Y vas a llamar? Sí. ¿Tú solo sin esperar a que yo llame primero? Sí. Se levantó. Caminó hasta donde yo estaba sentado. Me puso la mano en el hombro. Esa mano seca y con las venas marcadas como cuerda vieja, y la dejó ahí un momento. No dijo nada más. No necesitó decir nada más. A la mañana siguiente, antes de que llegara el taxi al aeropuerto, mi mamá me dio una bolsa de plástico con tamales envueltos en papel de estraza. Para el camino dijo: «Mamá, no me los van a dejar pasar en la aduana, pues te los comes antes de entrar». Me los comí en el taxi. Uno de chile con queso y otro de rajas. El taxista se hizo el que no me veía comer. En la sala de espera del aeropuerto, con la bolsa vacía entre las manos y el boarding pass en el teléfono, pensé en algo que no había pensado antes con claridad. 10 años mandando dinero y creyendo que con eso alcanzaba, creyendo que la obligación económica era también la obligación afectiva, que si el quinto llegaba puntual, yo estaba cumpliendo, que si el recibo estaba pagado, el amor estaba cubierto. Eso no lo hizo Germán. Eso lo hice yo solo. Germán me robó el dinero. Eso es verdad y es de él, pero yo me robé a mí mismo la presencia. Usé el dinero como sustituto de estar, y eso es mío. No puedo dárselo a nadie más. No sé si eso se llama haber fallado. Creo que se llama haber sido humano de una manera que duele reconocer. Uno hace lo que puede con lo que tiene, y a veces lo que puede no es lo que hace falta. Y aún así es lo que hay. Lo que importa es lo que hago desde ahora. Llamar yo primero. Y sin avisar, sentarme en la mesa de la cocina y comer arroz rojo y frijoles de olla, sin que la visita tenga una fecha de regreso marcada en el calendario, regresar antes de que haga falta regresar, en el asiento del avión, con la frente pegada al vidrio y las nubes debajo como siempre. No me imaginé nada esta vez. Solo pensé en el café que le voy a preparar a mi papá cuando regrese en 3 meses. Lo quiere negro. Sin azúcar, con un poco más de agua de lo que dice la cafetera. Eso lo sé. Siempre lo supe. Era solo que tardé demasiado en aparecer para preparárselo.